gustan nuestros contenidos? Hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. La economía en toda su dimensión. Un indicador suelto no alcanza. Para pensar para dónde va la cosa. Miguel Giudicati. No sé si está todo bien, si se ven burbujas por todos lados. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Bien? Buen día, Pablo. No te lo pierdas, campeón, diría el ministro Caputo. Claro. No, yo ya me lo perdí hace rato. Escuchame, Miguel. Un indicador no alcanza, pero sí tenemos que decir que hoy se va a dar a conocer el IPC, ¿no? El IPC de junio lo va a dar el INDEC. Ya ahí hay en la previa algo de expectativa y algo venís comentando desde la semana pasada. Bueno, ¿cómo andás? A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, hoy la información que seguramente se va a dar a conocer, con la publicación que haga el INDEC esta tarde, debería estar en el entorno de 2, porque eso es lo que ha medido el índice de IPC-Cava, lo que ha medido expectativas del Banco Central a través del REM, el resumen de estadísticas y expectativas mensuales, y lo que están diciendo las consultores. Bueno, un poquito es por el incremento de costo de energía que hubo, algunos componentes de la canasta de alimentos y bebidas también tuvieron un impulso hacia arriba por encima del 1,5 el mes pasado, así que ese va a estar en el entorno de 2, pero probablemente esa no sea la peor noticia que tenga el gobierno nacional, sino que la peor noticia es la vinculada a la cuestión de tipo de cambio y reservas, que es tipo de cambio está teniendo un sobrecalentamiento, ¿sí? Cerró la semana pasada con 1.280, 1.300, llegó a tocar la banda, sí, que es más cerca del techo de la banda, y las reservas que estaban fuertemente constituidas por encima de los 40.000, como decía el ministro Caputo, no te lo pierdas, campeón. Bueno, cerró la semana pasada por debajo de los 39.000. Y ahí empieza, como decíamos en las veces que salíamos, en las veces anteriores, ya los fundamentos del plan micro pareciera que no son tan consistentes, y el macro empiezan a tener sus bemoles. Miguel, ahí si el dólar empieza o continúa, porque digamos los últimos 10 días, si uno le hace el seguimiento, vos me corregirás, creo que estuvo con suba de casi el 10% en 10 días. Sí, pasó pensé que estaba Pablo entre 1.180 y 1.200, 1.220, y que va a cerrar en 1.280, 1.300, claro, más de 10 puntos. Eso no es una buena noticia, obviamente, ¿no?, para las expectativas del gobierno en términos de mantener la banda cambiaria relativamente estable, sino que después de eso, como todos sabemos, se traslada a la estructura de costo de las empresas, porque por más que el indicador ve en el entorno de 2, las empresas empiezan a remarcar sus costos de reposición con ese valor, con el valor más cercano a 1.300. En el caso de que sea una semana también con suba destacada esta, ¿se ve también obligado a salir a frenar, a vender reservas el gobierno? Bueno, acá hay los halcones y palomas, como se solía decir en alguna jerga futbolística, están el ala más política, que está diciendo que hay que tener un rol más participativo, un rol más activo. Está el ala económica, que dice no, con el control de las expectativas y con un poco de discurso que da el ministro la cosa se calma, y hay una interna de qué se hace si 1.300 no fue un hecho casual, sino que es lo que se empieza a consolidar, y si el Banco Central empieza a utilizar reservas o empieza a vender sus dólares para calmar la plaza, o qué cosa. Empieza a tener otros problemas el equipo económico, que es, la semana pasada hubo vencimientos, y en principio no estaría cumpliendo la meta de acumulación de reservas, así que se empieza a encontrar cada vez más cerca entre las paredes, no genera dólares genuinos, no está incrementándose las reservas, empiezan a llegarle los vencimientos, y el tipo de cambio se le empieza a ir más cerca del techo de la banda que del piso, que era la lógica que quería mantener el equipo económico más cerca del piso. Empieza a tener problemas, digamos. Miguel, la semana pasada la agenda del Congreso Nacional estuvo más cercana a la agencia del pueblo, uno podría decir, a la agenda del pueblo, porque tocó de alguna manera parte de la distribución y de los bolsillos
Sí. que llegan a la gente, y el gobierno ya viene haciendo como un esfuerzo importante en decir de que si se descalabra todo es por culpa de eso, ¿no? ¿Se entiende, no? Digo, rápidamente salió a buscar un culpable o a tratar de construir ese discurso. Sin embargo, con lo que venimos hablando, ya las señales de inestabilidad en la macro se vienen dando antes. Mira, Pablo, ahí uno podría decir, una noticia buena es que por fin la agenda legislativa y los legisladores que responden a los distintos gobernadores y distintas representaciones políticas decidieron, por fin, en algunos casos por unanimidad y en otros casos por mayoría, ir hacia alguna propuesta de legislación que le genere un poco de aire a la población, en este caso a los jubilados y a los discapacitados. Por fin, una buena. Segundo, la cuestión del descalabro que hace alusión el equipo económico del presidente, que por culpa de esta agenda legislativa se nos descalabran las cuentas. Bueno, la verdad que el informe de JP Morgan no fue esta semana, fue hace 15, 20 días atrás, y esta aprobación de los proyectos que estaban en la agenda legislativa, la verdad que no estaban en la mira de JP Morgan, y pareciera que ya JP Morgan hace rato viene diciendo, bueno, tomemos un descanso, no apostemos tanto a Argentina, que pareciera que la sostenibilidad del programa macro no es tan consistente. Esperemos un rato, a ver, y hagamos nuestras posiciones que estaban en pesos, convirtamos al dólar y salgamos un rato del escenario local. Así que pareciera que estos millones de pesos, miles de millones que implica la aprobación de estos proyectos legislativos, pareciera que no tiene que ver tanto con la sostenibilidad del programa macro, sino más bien con el funcionamiento interno del mercado local argentino y de la cuestión vinculada a generar expectativas y fuerte ingreso de divisas, que no estaría sucediendo. Bueno, ahí estaban dando un número que no sé si dice algo, pero todo el paquete aprobado la semana pasada representa algo así como el 0,73% del PBI. ¿Es mucho, es poco? ¿Cómo se puede medir eso? Mira, Pablo, la verdad que un 0,73 del PBI en este escenario no debería hacerle demasiado ruido a un gobierno que en principio dice que tiene las cuentas ordenadas y que la economía ya está saneada y puede funcionar bien. Vos me decís, estamos hablando de 10 puntos del PBI, bueno, habría que pensarlo, pero un 0,73, la verdad que haciendo una reasignación de partidas, especialmente las que se han ajustado y destinarla a esos fines que son sumamente nobles, me parece que no le generaría demasiado descalabro en términos de la ecuación económica. Sí le genera un descalabro en términos de la ecuación política, que es unificados los partidos y legisladores de distintos ámbitos de la oposición, pudieron torcerle un tema dentro de la agenda legislativa al Ejecutivo. Miguel, esperamos el número de inflación, el número de IPC también, seguramente para ponerlo en nuestra charla próxima. Yo sigo sosteniendo que el número está ahí rondando siempre entre el 2 y el 3, que cuando vos le haces el acumulado mes a mes y tenés los salarios planchados, por más de que esté ahí medio por abajo, a mí me sigue faltando guita. Sí, y además, Pablo, si a eso se le suma la correcta medición, como decimos siempre, de la ponderación de servicios que aumentaron casi todos entre junio y julio, ¿sí?, el número debería ser un poco más significativo de lo que va a ser. No estamos diciendo que se mide más, sino que estamos diciendo, como siempre lo hacemos, que se está utilizando una ponderación que ya tiene 21 años de antigüedad. Entonces, cuando se pondere relativamente con la fórmula más actualizada, ese número debería estar por encima del 2 seguramente. Te mandamos un abrazo, como siempre, un abrazo desde acá, desde Cruce, y atentos ahí en el recorrido de la semana. Cualquier urgencia te llamamos, dale. Un abrazo para todos. Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes, es economista todas las semanas, pensando un poquito el ritmo, el paso a paso. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Comienzo de espacio publicitario.